Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos a un episodio más de Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. Hello, chamacones, ¿cómo están? Bonita tarde. Ya empezando aquí con el tercer capítulo del siguiente formato, o de este formato que ya estamos manejando. Por ahí, al final del otro video, tuvimos unos problemillas. Pequeños detalles técnicos, pues bueno, es parte del mismo acostumbrarnos a esta nueva modalidad en video. Sí. Estamos aprendiendo, surgen por ahí algunos imprevistos, cuestiones con el audio, cuestiones con el video. Por eso, como ya lo habrán notado, el video anterior Fue como corte muy rápido. Sí, corta abruptamente. A comparación de los otros, que siempre está la despedida, está la reflexión. Justo hablábamos al último de ese apoyo en nivel licenciados, ¿no? Uh-huh. Que en este proceso y todo el proceso, lo importante que ha sido tener una buena asesoría y estar bien acompañado. Comentabas de esa labor que hacen los licenciados, que desafortunadamente no todos, y hemos tenido, creo que ambos, una mala experiencia con algunos de lo que nos hemos topado. Vaya que sí. Y hablábamos de lo bonito y lo bueno que Dios te va presentando a las personas correctas en el camino, y en mi caso pues fue mi licenciado penalista, que ahorita ya está especializándose también en la rama familiar, bendito sea Dios, porque hay bastantes casos también que por ese lado lo requerían a él. Sí, ¿no? yo hacía la observación de que pareciera que la tendencia de los abogados es a volverse cada vez más fríos, sí. Poco atentos en el desarrollo o en los procesos. Te dejan sin contestar mensajes, te dejan en visto, no te mantienen actualizado, y a veces como perdemos de vista que el abogado, decía yo, es esta lucecita de esperanza dentro de un proceso que puede ser complicado. Creo que se les va el lado humano, ¿no? Y más allá que nosotros, más allá de ser sus clientes, estamos aportando, pues estamos pagando su trabajo, pues somos personas que tenemos en riesgo o en juego o nuestros hijos o nuestra libertad en muchos casos. Entonces pierden ese lado humano. Creo claro. Que ya por la dimensión de casos que llegan a llevar, se les olvida. Es como lo que hablábamos o hacen comentario de los doctores del seguro, ¿no? Ya sí. Es tanto que ya se les da a ver normal, y a veces hasta lo hacen nublado. Sí, ahorita se le pasa, o sí, pues es cirugía, pues qué le digo, ¿no? Es que precisamente la misma carga del trabajo, tanto asunto que llevan, entiendo que existe esta parte donde no debes involucrar tus propias emociones, no debes engancharte. Que en el caso de mi licenciado fue diferente. Claro, porque ahí sí, no, bueno, ¿tú qué te digo? Sí, yo platiqué con él y... Tú tienes relación con él. Y pues mencionaba que uno como abogado no puede engancharse, no puede vincularse emocionalmente Exacto. Con los asuntos para no dejar de ser imparcial. ¿Sí? Obviamente cuando un cliente claro. Viene, acude a ti, pues tú te pones de su lado, ¿no? Es tu uh-huh. cliente a fin de cuentas, pero siempre en lo personal, en lo interno, debes de mantener... De involucrarte, ¿no? Emocionalmente. Exacto. Pero en su caso, bueno, el asunto que llevó, que fue tu asunto, sí llegó a engancharse porque esta persona en las audiencias era burlarse, se burlaba, insultar, se llegó a burlarse de él, inclusive justo en el tema de hoy, el que vamos a hablar de esas denuncias interminables, a él le tocó famosas conciliaciones que no se daban, que iba a burlarse, y más adelantito voy a comentar caso específico de 2, 3 que sucedieron, pero llegó a pasar. Entonces todo eso como licenciado pues te da coraje, dices, oye, ¿por qué te estás burlando de mi trabajo? Claro. ¿No? Tantas y tantas denuncias que llegó a levantar, denuncias mentiras, que ya me acuerdo al último, o sea, te estoy hablando que todavía a finales del año antepasado, estamos hablando de diciembre del 2023, todavía yo recibí denuncia. Sí. Y tú en ese momento ya estabas conmigo, que fue la situación de una de tantas de la violencia, de la manera en cómo vino a violentarme mi hijo, ¿no? Sí. En esa ocasión él estuvo
pues obviamente, pues asesorándome, llegamos al Ministerio Público, le empiezan a leer, me dice, ¿cómo estuvo? Ya le platico cómo estuvo la situación, que será tema para otro capítulo, pero pues estoy adelantando. Él empieza a leer la declaración de esta persona y mi licenciado es muy güero, o sea, es blanco, entonces empezó a subirse el color rojo, y volteaba y me decía, no, es que no te voy a decir. Le dije, tranquilo, creo que yo ya tengo más estabilidad emocional por todo el proceso de terapia que he llevado que lo que estás viviendo tú. Pero era ese coraje de decir, es que no te cansas, ¿no? Claro. No te cansas de estar duro y dale, y con ese coraje de decir, mentiras, son claro. Mentiras tras mentiras tras mentiras. Entonces, como mencionábamos, pues, la labor del abogado, parte de su trabajo es el mantenerse imparcial, pero sí apelaba yo al sentido de esta humanidad, de esta empatía, de entender que muchas veces el abogado es el que está, es como tu caballero, ¿no? Que va al frente, sí. ¿no? A la batalla. Es el que lleva el escudo. Sí, es el que te va protegiendo, pues. Exactamente. Entonces, mantenerte al tanto, mira, está sucediendo esto, o no está sucediendo nada, está avanzando de esta manera, o no está avanzando, y por qué no está avanzando. Exactamente. Pero mantenerse en una constante comunicación. Uh-huh. Sí, porque muchas veces lo que desgasta, lo que mata emocionalmente es la incertidumbre. La espera. No. Y sabes que, por ejemplo, en este tipo de procesos, la ansiedad juega un peso fuertísimo, por eso les hago la recomendación que cuando empiecen este tipo de procesos vaya de la mano uno de su terapeuta, que tengan terapia psicológica y agarradas de la mano de Dios. Son procesos muy pesados. Yo te puedo decir que yo pasé por ataques de ansiedad muy fuertes, depresión fuertísima. Todo eso obviamente lo vivía yo sola porque yo no lo hablaba. O sea, delante de mi familia yo era otra persona. Inclusive por ahí mi hermano, mi hermano el más chico que yo, no el dueño del negocio, el que me sigue, me decía, te tengo miedo. Dice, porque puedes estar sonriendo, pero sé que por dentro te está cargando la fregada. Él sabía. Y yo tenía que aparentar que todo estaba bien, ¿no? El ser fuerte, que me vieran fuerte, que no me vieran mal. Pero uno pasa por todas esas situaciones. Esos escenarios catastróficos que imaginas porque por la incertidumbre, por la presión, por el estrés, por el desgaste emocional, porque ya no sabes qué sigue, qué otro sigue. Son esas denuncia tras denuncia tras denuncia tras denuncia que hacen este tipo de personas para desgastarte emocionalmente. Uh-huh. Y eso es lo que quieren, o sea, su cometido principal es acabar contigo, sea de la manera que sea denuncia, sea por medio de tus hijos, sea dañar a tus hijos, sea dañar a ti, o sea, buscan todos los medios que tienen a la mano para poder hacerlo. Así es. Entonces, yo les recomiendo, y se los digo porque yo no lo hice, porque yo todo esto me lo pasé yo sola. Desde el momento uno que empieza este proceso de el secuestro, ya estás viviendo tu violencia, ya sabes a lo que viene, o sea, les estoy dando el preámbulo de antes de que sucediera, o sea, mi violencia, la violencia vicaria que yo vivía, empezó desde antes. Se descontrola en el momento que sustrae a mis hijos, pero desde ese momento hay que empezar a agarrarse de la mano de Dios y tomar terapia, porque uno solo no va a poder. Uh-huh. Son procesos bien difíciles. Yo te estoy hablando que para mí pasaron meses, inclusive, te puedo decir, creo que fueron 8 o 9 meses en los que yo no tomé terapia, y yo hoy te puedo decir que fue la mejor arma que pude haber agarrado en el camino y que lo tenía que haber hecho desde antes. Sí. Porque la pasé bastante mal y se vive bastante mal. Por eso hemos insistido constantemente y mucho hemos hecho énfasis en que hay que tener una red de contención, ¿sí? Primero hay que hablar con la gente en la cual se tiene confianza, ¿sí? Amigos, familiares que estén enterados de la situación, ¿sí? Y obviamente acudir con un terapeuta. Sí. Fíjate que... Y aparte con algún, bueno, en nuestro caso con un sacerdote o con alguien que te pueda ayudar en la cuestión espiritual, el ir a misa que hemos dicho, terapia psicológica, la parte espiritual y la parte familiar, tener esta red de contención bien fuerte. Pero fíjate cómo son este tipo de personas, porque llegan a hacer dudar a tu familia de ti. Que buscan aislarte precisamente para tenerte sometido y tener el control sobre ti. Yo te puedo decir que lo que viví durante este proceso
sí estuvieron ahí, pero hubo mucha desconfianza, porque este tipo de personas logran el manipular hasta tu familia sin ni siquiera tener contacto, porque dices, entonces, ¿por qué se está poniendo loco? Entonces sí fue cierto, entonces esta mujer sí tenía un amante, o sea, sí me explico, llegó un punto en que en algún momento, yo recuerdo que mi mamá me hizo el comentario, pues era un compañero de trabajo y yo tenía que seguir trabajando, ¿no? Justo ese día, creo que esa situación no la comenté, cuando yo recibo esa llamada, mi hermano el más chico habla con esta persona y entra molestísimo, y ustedes dos se me separan y no sé qué, gritando a Carlos en este momento y a mí, y yo así de, ¿qué está pasando? O sea, en una llamada le hizo creer que estaba sucediendo algo, ¿no? Claro. Entonces, fue bien difícil para mí, en algún momento de este proceso, imagínate todo lo que yo estaba viviendo en cuestión emocional, la presión que no puedes demostrar que te está pasando algo, porque mi papá se había puesto malo, porque ya había tenido el primer infarto, porque te tienen que ver fuerte, porque tienes que evitar emociones, el que no te vean mal, el estarte conteniendo y todavía sentir de alguna manera como que están sobre ti, creyendo que tú tienes una relación con esta persona, ¿no? Pero más allá de eso, en algún momento recuerdo que mi mamá me hizo el comentario, oye hija, pero si él se enamora de ti, es que por la convivencia, ¿y yo qué tengo que ver? O sea, si el tipo le llego a gustar o le gusto o no le gusto, ese es su pedo, o sea, el problema no es mío. O sea, ya me estaba adjudicando una situación que ni siquiera estaba pasando. Sí, encima de la situación que de por sí estabas viviendo complicada, era todavía tener que estar lidiando con el tratar de no de convencer, sino el contener, el que tu propia familia estuviera dudando, ¿no? De la realidad del proceso. Todo este contexto a nivel familiar, el que la situación que se está viviendo los hace dudar por las reacciones de la persona loca con la que estás, es horrible porque creo que esto nunca lo había hablado y yo sentí mucha soledad. Yo estaba acompañada, pero sentía los golpes de esta persona, o sea, golpes no físicos, sino en cuestión de estas denuncias, y sentir el que tu familia está desconfiando de ti todo el tiempo. O sea, yo dije, no puede ser. Sí, te puedo confirmar y lo voy a decir abiertamente, se dio relación de amistad por la convivencia, porque inclusive esta persona me vio llorar muchas veces. Obviamente, era tu compañero de trabajo, era el chofer. Era el chofer, era el con el que yo me movía. Sí, o sea, alguna vez te siguió el comentario similar, ¿recuerdas? Porque yo viví una situación semejante tal vez, en el sentido de que pues mis compañeros de trabajo con los que en un momento yo andaba en ruta, a veces era un hombre, a veces era una mujer, ¿sí? O en el cuando estaba yo en un restaurante trabajando, mis compañeros muchos eran mujeres. Entonces en el trato del día a día, pues convives con ellos, todo el día estás platicando tus asuntos, llegas a la casa y ¿de qué vas a hablar? De lo que viviste en el día en el trabajo, con fulanito o con fulanita, ¿sí? Entonces llega un momento en que, ¿y por qué te la pasas hablando de fulanita? ¿Cómo? Pues es con la persona con la que pasé el día, es mi compañera de trabajo, ¿sí? O compañero de trabajo. Digo, cuando es hombre pues no dices nada, ¿verdad? Pero en este caso que era una mujer con la que de pronto me tocaba estar conviviendo todo el día, pues ya había problema, ¿sí? Caso similar, pues es tu compañero de trabajo con el que estás todo el día, con el que convives, pero yo te estoy hablando que esta situación de la amistad se dio yo después de tiempo, de meses de estar separada, o sea, como un mes antes de que se viniera todo el relajo. Y amistad entre comillas porque obviamente vives un duelo, es vivir ese duelo más allá de de que era una persona violenta y todo lo malo que viví con él, el duelo de tú como persona, el decir, se terminó lo que creías, lo que habías imaginado, lo que habías pensado, lo que habías romantizado como un matrimonio, lo que tú querías en tu consciente, pero en tu inconsciente no se iba a dar porque habías escogido y habías tomado una mala decisión, ¿no?
Entonces, esa relación de amistad se da más adelante, platicando porque él me llegó a ver llorar, porque yo no lloraba delante de mis hermanos, o sea, yo me subía a la camioneta, yo iba rumbo a hacer ruta o a entregar, y yo lloraba, él ni siquiera me preguntaba qué tienes, o sea, a mí se me salían las lágrimas, y hasta que llegó un punto que dijo, ¿sabes qué? Ya, güey, ya dale la vuelta. O sea, desesperado de no tener relación de, sí, hola, ¿cómo estás? Días, oye, vamos a ir acá, vamos a ir acá, vamos a ir acá, y se acabó. Y ahí empezó esa relación. Pero fíjate hasta dónde se va el decir, y si se enamora de ti, y si algo, oye, pero esa también es mi responsabilidad, yo no la tengo por qué cargar. O sea, toda esa manipulación, pero es todo el contexto que vives porque estás viviendo ataques tras ataques, tras ataques, tras ataques de denuncias y denuncias y denuncias, y en lugar de sentirte protegida, te sientes vulnerable, no te sientes protegida. Yo me sentía en algún momento siendo juzgada por mi familia. Claro. Y por esos momentos que se había dado la manipulación con mi hermano más grande. Y luego esa llamada que generó un problema fuertísimo. Y hasta me acuerdo que él directamente le comentó al licenciado en aquel momento, Ambrot, le preguntó, dijo a Ambrot, a ver, tranquilo, y si tu hermana anduviera con quien fuera, tiene 6 meses que tiene separada, o sea, porque como con esa... No es por ahí, no era por ahí. Entonces fue como que empezó a entender, pero aún no había el entendimiento, ¿no? Yo recuerdo que todo esto me lo vivía callada, o sea, yo no decía nada y en algún momento me sentí siendo juzgada por mi propio círculo cercano, y fue lo más difícil porque en estos procesos, más allá de todo lo que estás viviendo, que sigues viviendo violencia, pero estás siendo violentada inclusive con las mismas leyes, ¿no? Porque se solicita dentro de esta demanda se solicita un apoyo al DIF. ¿Qué es lo peor que pueden hacer? ¿En qué sentido? Están buscando a estas personas cómo alargar procesos, ¿no? Por eso le llamamos a este título El laberinto legal sin salida. Sin salida, sí. Porque así es, o sea, imagínate yo estar viviendo lo que enseguida voy a decir, más todo el contexto de lo anterior que les acabo de comentar. En el proceso de que me regresan a mis hijos, las videollamadas que yo no recibía de mi hijo, yo quería hacer y no lo quería ver, no lo veía, mis hijos empiezan a ir para allá y pasan situaciones, él solicita apoyo del DIF para unos peritajes porque obviamente se tiene que hacer estudio socioeconómico, él sabía, porque él ya tenía callo, al final ya venía de un divorcio. Ya lo había vivido. Ya lo había vivido. Él sabía que si solicitaba apoyo del DIF, pues tarda meses, te lo hacen bien eterno, porque te tiene que hacer estudio, pero más allá de que te presentes al estudio socioeconómico, no, el que él no se presentara, o sea, en 3 ocasiones, y es alargar. Llega el trabajador social al domicilio, no estuvo. No, es que ni siquiera van a visitarte, tú tienes que ir a las oficinas que están ahí en juzgados. Tú vas y te presentas para el estudio socioeconómico porque a quién le importa, ¿no? A quién le interesa el estudio. Entonces tú vas, esta persona la solicitaron 3 veces y las 3 veces no se presentó. Creo que en ese momento, no sé si mi licenciada o ya mismo DIF se dio por vencido de que sabe que esta persona no se presentó, damos por cerrado el que no se va a hacer el apoyo, pero ya perdiste 3 meses en proceso porque la carpeta se queda suspendida. Claro. Hasta que no se avanza, o sea, se va pasando de paso en paso. Entonces, ¿qué hacen en este proceso para alargar? Empieza con lo del DIF, lo alarga, empieza con denuncias. Primero, yo recibí denuncia de agresiones, que yo lo había insultado, que yo le había dicho que lo iba a matar, que mis hermanos le iban a hacer no sé qué. Mentiras, me solicitan ir a una conciliación y yo llego y me dicen, oiga, que no sé qué, que si quiere conciliarse, que porque usted amenazó. ¿Y yo qué? Dije, yo nunca he amenazado a nadie. No, pues es que el señor, que para empezar a esa conciliación ni siquiera se presenta, se burla, ¿no? Ajá. Ahí ni siquiera se presenta, dije, y está de acuerdo, en la vida lo he hecho, si quiere le firmo, pero ni siquiera lo he hecho, ¿no? Esa fue una de las primeras denuncias.
Después fue por sustracción de menores, que yo me quería robar a mi hijo. Mi hijo seguía allá. Yo llego por él porque Cris me dice, ¿sabes qué, mami? Que Ángel se quedó solo. No sé qué, que vayamos. Llegamos, al niño lo dejó encerrado. Desde las 9 de la mañana, te estoy hablando que era la 1 de la tarde. El niño estaba encerrado solo en la casa. Entonces me dice, es que yo me quiero ir. Y mi niño llore y llore. Los dos. Porque tenía mucho que no se veían. Entonces me dice, mami, me quiero brincar. Porque le dije, no te puedes salir, hijo, yo no tengo llaves. Él no le daba llave, pero lo dejaba encerrado. Entonces, pues, ¿cómo le hago? No sé qué. Y volteé a ver y le dije, no, hijo, no. Sí, me voy a saltar. Me acuerdo que me dio un videojuego y se brinca. Entonces, al momento de bajarse, yo con cuidado, todavía el peso, me acuerdo que hasta el brazo me lastimó porque pues, ya estaba grande. Lo bajo con cuidado y lo primero que hace es bajarse, estar a llore y llore, y me abraza llorando, abraza a su hermano, a llore y llore. Y le digo, bueno, pues vámonos. Él se sube al coche, se sube mi hijo adelante, el del medio se sube atrás y nos vamos platicando. Y él me pedía, mamá, que esto no lo sepan los licenciados, por favor, mamá, por favor, no sé qué. Y lloré y lloré, le dije, no te preocupes, no voy a decir absolutamente nada, tú no te preocupes. Él creía, y por manipulación, que yo era la que todo el tiempo estaba denunciando, cuando era esta persona. Sí, ¿no? Porque es lo que le hacía... le hacía creer, o sea... creer la otra persona, ¿no? Exactamente. Le hacía creer que tú eras la que de manera constante o lo estaba atacando a través de las denuncias cuando era él. Cuando era él por completo. Entonces esa vez me denunció por sustracción de menores. Claro que está pesadísimo ese delito. Obviamente no pasó nada. ¿Por qué? Porque sí lleva en efecto a un vecino que vio que yo subí al niño, pero decían que yo lo forcé a que se brincara, que yo lo subía a rastras. O sea, dime cómo, o sea, las manos, ¿cómo las tengo para llevármelo fuera o qué? El niño estaba encerrado. Y todas las mentiras, pues obviamente cayeron de peso y se dieron cuenta en juzgados. Porque al final pone a otra testigo, otra persona. O sea, yo esto me lo entero por parte de mi licenciado, porque él va y se presenta. ¿Tú no estuviste presente en yo esa audiencias? Yo no estuve presente. No, inclusive era en Ministerio Público, o sea, estaban ellos declarando. Okay. Él se presenta en la declaración de los dos testigos, aparentemente sus testigos geniales. Presenta a una mujer que yo no sé ni quién era, y al fulano tampoco. Me decía mi licenciado, me dice Ismael, me dice, ¿sabes qué, Erika? Si te vieron, le dije, pues que me hayan visto, yo no hice nada, el niño se brincó solo. Es que dicen que te lo llevaste, no inventes, ¿cómo me lo voy a llevar a rastras? Que yo lo había jaloneado, o sea, como si lo hubiera secuestrado yo. Sí, yo llegué, claro. Tumbé la puerta, me lo llevé a fuerzas y así, ¿no? A esta persona la pusieron, era una mujer, ahí su testigo se le cae porque él empieza a dar órdenes de lo que tiene que... No, acuérdate que pasó así, no, y no sé qué. Interfiriendo en su declaración. No fue válida, se dan cuenta que es mentira y sabe que, señor, besos, bye. No procede. Denuncias de... Después de eso, ¿por qué te denunció? Esa fue la de sustracción. Ay, ya fueron tantas que la verdad que ni me acuerdo. Violencia familiar, violencia infantil, y hay una de esas que está muy pesada, inclusive está como uno de los episodios a seguir. Creo que es el sexto episodio de esta temporada, que es una de las más difíciles para mí, porque en algún momento este hombre, sin dimensionar esta situación, manipula a mis hijos. En una de esas que manipula al más chiquito, se lo lleva, pero hay historias sobre esa denuncia, se lo lleva y va y lo presenta a declarar en mi contra, y a mis hijos se los iba a llevar el DIF. Entonces estuvo muy, muy pesado esa vez. O sea, fueron muchas denuncias las que él me fue poniendo y me quería cansar. Por ejemplo, hablábamos de el burlarse de mi licenciado, porque de la denuncia principal, que fue la penal, de que se quedó con mis hijos, esa seguía su camino, o sea, seguía lo familiar, pero seguía la penal. Uh-huh. En esa o sea, en este proceso de estar la denuncia, él te estuvo interponiendo denuncias. Sí, estuvo. Él estuvo estaba en proceso
Sí, de la denuncia que tú le habías interpuesto. Ah, sí, no. Y en el Inter él seguía. Estaba abierta la de lo familiar, estaba abierta la de lo penal. Okay. La familiar estaba yo solicitando el divorcio obviamente la restitución. En la penal fue la primera que yo puse cuando se quedó con mis hijos. Que fue cuando él se queda con ellos. Él se queda con ellos, sigue avanzando. Entonces, en una de esas, en lo penal, solicita conciliación y recuerdo que llegamos a los cubículos en el que estaba. Este hombre no me quiere dar ni la cara, estaba en otro cubículo, obviamente. Llega la licenciada, porque no le puedo llamar de otra manera, licenciada entre comillas, de verdad, asignada por parte de juzgados, que ya ves que te asignan un licenciado si no tienes. Uno de oficio. Exactamente, uno de oficio. Que, por cierto, así se la llevaba, un defensor público. Entonces, en ese momento llega la licenciada y muy grosera, o sea, de la forma en que me trataba y como me estaba, no señora, y usted está mal y no sé qué, yo así como, Ismael nada más me hace así, en ese momento yo, ¿qué está pasando? ¿Qué onda? Porque el tipo ni siquiera me estaba dando la cara, ¿no? Y dice, es que lo que pide es una burla y no sé qué. En ese momento él me tenía que pagar 60 y tantos mil pesos. ¿Por qué? Porque había terapias de por medio, porque se estaba solicitándole una asesora. Se estaba pagando una asesoría y me lo tenía que liquidar. Entonces. ¿Pero por qué tenía que liquidarlo? ¿Había una indicación por parte del juez de que él tenía que pagar esta cantidad? Sí, porque la denuncia se había interpuesto por todas estas situaciones. En ese momento a mí me habían hecho ya de alguna manera unas pruebas psicológicas por parte del Ministerio Público para ver qué tan fuerte estaba el daño de lo que él me había provocado. Y pues obviamente salió bien arriba y que tenía que pagarme terapia, ¿no? Entonces solicita conciliación antes de que pase al juzgado, pero él no se presentaba para nada. Inclusive esa vez que se presenta, la licenciada dice, estaba muy grosera diciendo, pues si su problema es que no le dejaba ver a sus hijos, pues que se los deja ver. Pero muy grosera, o sea, va y déjeme y le digo. Y Ismael le dijo, puede pagar en tres partes, yo no tengo problema. Regresa, pues que su manera de pagarle, pero con esa altanería la licenciada, que su manera de pagarle es dejándole ver a sus hijos, y ese es el delito. Y volteó Ismael y le dijo, ¿usted conoce el caso de esta persona? No, yo de lo que me está platicando ahorita. Dije, no, señora, usted no sabe. Él tiene una denuncia abierta en lo familiar. Dije, ni siquiera sabe todo el proceso que vive. No hay conciliación. Sin saber el contexto realmente. Sin saber el contexto, porque baile hacía la chillona hasta la licenciada y, ay, pobrecito, sí. Pobre hombre maltratado, sí. ¿No? Entonces, este tipo, me acordé ahorita se me vino de otra denuncia, que justo te la platiqué. Total, que la mujer en ese momento muy altanera y llega y pues si su problema es que quiere ver a sus hijos, pues que se va a permitir verlo. Ismael, yo así dije, no puede ser posible. No hay conciliación, tráigame los papeles, yo no tengo por qué discutir con usted, ni siquiera usted es licenciada fija de este hombre, tráigame los papeles. Y lo mandamos a la fregada esa vez. Que justo la última denuncia de qué fue, no me acuerdo, una que te platiqué que llegué yo y hasta la del Ministerio Público salió y me dijo, fulanita de tal, y yo, Erika Robles, no recuerdo por qué fue la denuncia. ¿Por qué fue esa denuncia? No recuerdo por qué me comentaste. Sí, fue otra denuncia también. Fue otra denuncia también. La demandada. Y dice, ¿es usted? Y yo... Por injurias, ¿no? ¿No fue por injurias? ¿Por difamación? Ay, ya ni me acuerdo, pues es que han sido tantas, pero esa vez que te acuerdas que te lo comenté, que salió la del Ministerio Público como muy enojada, y fulanita de tal no sé qué, y yo me paro, soy yo. ¿Es usted? Y yo, pues sí. ¿A quién esperaba ver? No sé, o qué historia le habían venido a contar, ¿no? No me acuerdo en específico esa de que, es que fueron tantas denuncias, y en esa que llegué y se me queda viendo así como que, y no me podía decir nada como del contexto. Y me acuerdo, ya me acordé, fue de las últimas, porque me dijo, y en ese momento Ismael me dijo, no, tú no hables, déjame ver a ver de qué trata.
y ya ay, no me acuerdo por qué fue, pero ya las últimas no le pasaban, porque al final ya había una sentencia. Claro, o sea, ya había una sentencia en el que avalaba que mi hijo estaba manipulado porque mi hijo se prestó también, o sea, es otro capítulo también de todo el daño que se llegó a hacer y cuánto se prestó mi hijo para perjudicar, ¿no? Con mentiras, con esas mismas mentiras que él le platicaba. Entonces, en ese momento, mi licenciado me dijo, no. ¡Ay, fue la última, la de diciembre! Esa que según yo lo había violentado cuando él vino y me agredió y todo. Ok, pero para esta pues, ya, tú ya tenías ya se había ya tenía la caso, sentencia, sí, pero todavía seguía denunciando. Ajá. Y seguía levantando denuncias, o sea, de esas tantas, y esa vez fue cuando como que la mujer, yo creo que esperaba ver una bien violenta, así que sí, ajá, que llegara toda agresiva. Sí, pero pues me ven a mí llegar tranquila y yo así, y eso, pues sí, soy yo. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Para qué soy buena? De hecho, me dice, es que, ay, señora, no le puedo leer. Le dije, ay, no te preocupes. Le dije, mira, ya estoy acostumbrada. Le dije, me ha denunciado por tantas cosas. Y Ismael en ese momento me decía, ay, no, él leía, no te lo voy a leer para que no te enganches, no hagas corajes. Pues es que ya eran tantas, hijo, ya eran tantas. Y me acuerdo que esa vez la licenciada fue así como que, hijo de su madre, o sea, vino a victimizarse bien cañón y es el agresor, ¿no? Claro. Y Ismael lo hizo ver así. Digo, al final hay manipulación por parte del menor, está manipulando al menor, hay una sentencia que lo avala, esas fue de las últimas. Uh-huh, y sí, cuando se dio cuenta que a partir de ese momento ya no le iba a generar, no iba a poder levantar denuncia, no le iba a funcionar ya utilizar a su hijo, dejó de denunciarme. Claro. Pero no es que ya había una sentencia en lo familiar, ¿no? Que sí, o sea, ya avalaba eso, todo lo que salió en tu sentencia y por qué motivos ninguna de sus denuncias posteriores iba a prosperar. Sácatela es que mire, nos vamos como hasta 4 temporadas o 5, yo no sé, esto va a dar para mucho. Pero sí, de esas tantas denuncias que se levantaron, pues mucho, entre ellas hubo difamación, entre que yo era violencia familiar, agresiones, que yo lo había agredido. No. Sí, ahora recordemos que estos sujetos son expertos en manipular las circunstancias, en manipular a la gente. Entonces, todas las denuncias que interponen, obviamente en tu contra, es por difamación, por injurias, violencia infantil, o sea, ellos son los que están generando la violencia, sí, pero te denuncian a ti por violencia infantil, cuando dicen que están violentando a los propios hijos. Exactamente. Sí. Entonces, ¿qué aconsejarías tú a las mujeres, hombres inclusive, que nos ven, que están viviendo este proceso que pareciera interminable, sin salida, que de manera constante reciben una denuncia, otra? A fin de cuentas, lo que buscan estas personas es desgastar psicológica, emocional, social, familiar y económicamente, porque es un gasto. Sí, claro, pues tienes que pagar la licenciada no te regala. Obviamente ellos, en el proceso, en varios de los procesos, sabemos que se pueden llegar a presentar o solicitar peritajes en trabajo social, peritajes psicológicos, y todo cuesta, y no son baratos. ¿Sí? Entonces, ¿ellos qué hacen? Acuden a las instancias como el DIF, dicen, ¿sabes qué? Solicito la asistencia social porque yo no tengo para pagar ese peritaje, y es como comentas, una forma de alargar esos mismos procesos, desgastarte a ti, pero en ese mismo proceso, si él está solicitando un peritaje, consecuentemente tú tienes que presentar también un peritaje, ¿sí? Para dar tu versión. Pero fíjate que al final él no lo estaba solicitando, lo solicitó el juzgado. Ok. El juzgado solicitó el peritaje. Entonces él agarró de mano el DIF. Acude a la asistencia social. Es que yo no puedo. Oye, no manches, se quedó con todo un negocio. O sea, yo no le pedí nada. Normalmente ¿qué pasa? Cuando te pelean, cuando estás en un proceso así y te quitan a tus hijos, ¿qué vas a pelear? El dinero, tus hijos. El dinero no te pasa por aquí. Te preocupan tus hijos y lo que quieres es recuperar a tus hijos. Uh-huh. Pero todavía hoy hasta la fecha sigo batallando porque la criatura no tiene dinero, es pobre, fíjate, y se quedó con todo el negocio que le hice crecer. Ay, no, me da coraje, de verdad. ¿Y cómo no lo pueden ver? Pero es que son muy vivos, porque
las cuentas de banco no lo ponen a su Ponen el nombre, nombre de otra persona. porque no es rastreable, porque lo que fuera. Sí, pero sí. Ustedes estén tranquilas que tarde o temprano todo se paga en esta vida. Todo. Tu lema, todo sale a la luz. La verdad siempre sale a la luz. Siempre, eso es lo que siempre le he dicho a mi hijo, y hasta la fecha se lo sigo diciendo, porque a veces que me sigue mintiendo, y por bendito Dios yo me entero de la verdad, y tengo la verdad, y de alguna u otra manera. De otra manera, Diosito me llega la información, y le digo, ¿seguro? Él ya sabe que cuando pregunto yo, ¿seguro? Ay, mami, tú sabes que la verdad tarde. Le digo, ¿cuál es mi lema? Yo siempre se lo digo, ¿cuál es mi lema? La verdad siempre sale a la luz. Entonces, pero fíjate ahorita cómo su inconsciente o su consciente está mal, porque está como en esa lucha de querer entender. Porque, por ejemplo, si una persona con la que estás, que te crió, que te educó, que te dio principios moral, que te diga, la verdad siempre sale a la luz, tu inconsciente lo va a atender y va a decir, es una persona que siempre me dice la verdad. Sí. Cuando tienes tú ya la madurez. Pero con el conflicto que él trae, o sea, sabe lo que es el lema, sabe el significado del lema, pero no me cree. Sí, hay una lucha en su mente. Hay una lucha en su mente todo el tiempo. Pero aún así yo siempre es como, ahí está la semillita, y tarde o temprano va a salir a la luz. Siempre todo sale a la luz. Siempre ha sido mi lema con él. Y hasta la fecha, pues, en algunas que otras convivencias que se han llegado a dar, porque también son muy esporádicas, o sea, yo no veo a mi hijo muy seguido, y es tema para otro capítulo, porque en realidad sus convivencias se basan de cada 6 meses, si bien me va a veces una vez al mes, si no hay una situación de por medio, porque ya hay manipulación o ya tuvo una reacción mala, porque pues es una lucha constante también. Y la comunicación es prácticamente nula, ¿no? Es escueta, o sea. Y en ese proceso él también se ha prestado dentro de esa manipulación para ser testigo en esas denuncias. En esas denuncias. Sí, específicamente creo que la última, la que hablo de diciembre, en juzgados no dijo nada. El ministerio como que lo llevó forzado porque él solo llora. Aparece, pues ya ves que ponen cómo está la persona, redactan, todo redactan, ponían que él solo estaba llorando, o sea, que él no decía nada. Entonces era esta persona la que estaba inventando todo el contexto. Claro. Entonces, pero son esas denuncias interminables que te hacen cansar, o sea, lo que quieren es cansarte, es perjudicarte, es el no verte fuerte, el verte mal. Eso es lo que es el alimento para ellos, el verte y reírse, ¿no? Porque había esas burlas. En todos los procesos era como esa provocación, en las audiencias era el estarme provocando. Yo recuerdo una vez que en una de las audiencias mi hermano el más chico me dijo, yo conozco sus reacciones, la manera de cómo sacarlo de quicio, tú no lo voltees a ver. Tú directo a la juez y habla lo que tengas que decir. Directo a la juez, sin voltearlo a ver y sin nada. Me dice, vas a ver cómo lo vas a reventar. Ok, yo entro a la audiencia, él siempre me acompañaba, siempre, nunca me dejó sola, él estaba afuera. Todas las audiencias estuvo presente. Y entonces yo me metí a la audiencia y empiezo a hablar tal cual como él me dice, tú no voltees a ver a nadie, tú directamente a la juez y quítate problemas, ¿va? Empiezo yo a hablar con la juez directo. No se sale de la audiencia la criatura. De verdad. No toleró que no volteara a salir. No, me puedo salir. Y volteó la juez y dijo, ¿qué se siente mal? Sí, no puedo tolerar tanta mentira. ¿Qué? Porque me decía mi hermano, si ves a los ojos, o sea, los jueces hay que verlos directamente a los ojos. Estás hablando con la verdad. Una persona que miente no sostiene la mirada. Empieza a voltear para todos lados, pero claro, no voltea a ver a los ojos, ¿no? Sí. Entonces me decía, háblale a los ojos. Y directamente con ella. Y el otro donde se sale, y sí se salió a media audiencia. O sea, como que en qué cabeza cabía, pero él se salió. Él se quiso salir.
Y obviamente, pues cuando sale, mi hermano lo ve afuera y nomás le dio risa, dijo, esta le aplicó lo que le dije, ¿no? Porque él conocía sus reacciones, es una persona de muchas reacciones, ese tipo de personas son intolerantes a la frustración, Sí. se frustran con facilidad, entonces cualquier situación los detona así. Entonces esa situación que estaba pasando en específico lo estaba detonando. Uh-huh. Y lo mandó a las nubes y así fue. No, fíjate, ya les platicaré más adelante. Todas sus reacciones sí, y cómo él solito se puso la soga al cuello. Ajá. En una y se la sigue poniendo. En esa denuncia, en esa primer denuncia a la que voy y yo, después de mi pesadilla de que me subo una noche a las 2 patrullas y termino en Ministerio Público, cosa que en mi vida, en esa misma denuncia, pues él decidió ponerse la soga de corbata y le dio el jalón. Solito, sin necesidad de nada. Entonces, recapitulando un poquito, ¿qué medidas podrían tomar las personas que están en este proceso de estar recibiendo de manera constante demanda tras demanda, que se vuelve desgastante, que pareciera interminable? Sí, yo les digo, o sea, si a mí hoy me lo preguntas, es haber estado en terapia desde un principio, uh-huh. Porque son procesos muy largos, son procesos muy desgastantes. O sea, yo tenía de separada 6 meses aproximadamente, y mi proceso duró 2 años. Y fue un proceso largo que alargan. Íbamos a conciliar y te citan justo después de esa conciliación que me estaba recordando, esa conciliación que hace en lo penal, solicita conciliación a lo familiar, y yo le dije a mi licenciada, aguas, porque esta persona se va a burlar de ti. No, que ya van a quedar, porque él quería que le dejara a mi hijo como un objeto, ¿no? Ay, déjame pues ¿qué te preocupa? Tú ya tienes 2, a mí déjame uno. Ajá, como si fueran animalitos, pasa? No son perritos, o sea, no son objetos. Nos los repartimos. Sí, así tú, allá, ay no. Y yo le dije a mi licenciada, se va a burlar, y se burló de ella, o sea, y lo peor del caso, que yo se lo dije y terminó desquitándose conmigo, queriéndome cobrar más, ¿no? Por los errores que ella cometió. Pero justo en esa situación de las demandas, manipulación y todo esto, yo les digo, como consejo personal, el que sí acudan a terapia es su mayor arma para estar fuertes, para poder seguir luchando por sus hijos, para tener esa entereza, esa fortaleza de pararte un juzgado. No te puedo explicar la sensación que es el tú pararte en un juzgado, es un vacío en el estómago, es todas las emociones encontradas, es ahora qué va a suceder, es un desgaste muy fuerte entre la adrenalina, la situación. Entonces, si no vas acompañado de terapia, que es fundamental y lo dijimos desde antes de empezar una relación, que si están viendo tintes de violencia, vayan antes de la terapia, quítense de broncas y no se crucen con este tipo de personas. Regrésense al episodio número 2, donde hablamos de los focos rojos que empiezan en el noviazgo. Exactamente. Muchas veces antes incluso del noviazgo, desde la amistad, ¿no? Exactamente. No, pero en el noviazgo empezamos a ver estos focos rojos, esos pequeños detalles, esas pequeñas, ¿cómo podemos llamar? Conductas, ¿sí? Que ya desde el noviazgo las empiezas a observar, se empiezan a manifestar y te puedes dar cuenta de hacia dónde va encaminada la persona. Desde ahí es desde donde tenemos que poner un alto, ¿sí? Y empezar a poner límites. Exactamente. Gestos, malas palabras, no sé, críticas veladas, disfrazadas de broma, cosas que se pueden salir de control. Entonces decías, terapia psicológica, sí, importantísimo. Sí, un proceso terapéutico. Es una de las herramientas que tenemos más allá de tu licenciado. O sea, tienes 3, como Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, tienes al licenciado, tienes a Dios de un lado y tienes terapia. Ajá. Son las 3. Psicólogo, abogado y sacerdote. ¿De verdad? Sí. Sí, de verdad es el querido. O sea, esas 3 personas te van a ayudar a poder sobrellevar todo este proceso, más allá del desgaste físico, el desgaste emocional. Obviamente uno termina con 20 kilos abajo,
que decían, si de por sí uno como cuando se separa dicen, ay, pues, ¿qué te pasó? Pues es que me quité como 200 kilos, ay, tanto subiste de peso, no, hijo, me acabo de separar, o sea, más allá de eso, todas esas emociones y todo ese dolor de no tener a tus hijos y de la hazaña tan grande con la que están haciendo las cosas, te hace el perder el apetito, te hace noches en vela, te hacen ataques de ansiedad, horribles, de que yo recuerdo que en algún momento en uno de esos dije, ¿qué hago? Y cerré los ojos, estaba escuchando música y cerré los ojos y no se me quitaba y me quedé dormida. Y en algún momento un doctor me dijo, lo peor que puedes hacer, porque tu cerebro no para y lo estás forzando a parar. Imagínate que todo el tiempo está y tú lo quieres frenar de golpe. Es lo peor que pues yo me levanté agotada, con dolor de cabeza. Entonces, si van de la mano de una psicóloga, te ayuda a poder soltar y eliminar todas estas cosas, ¿no? El evitar el que te pase un ataque de ansiedad, el evitar tanto desgaste, el ayudarte a cómo sobrellevar. Yo antes de mi psicóloga y mi terapia, yo tenía fugas de que te quedas viendo en un punto fijo y te vas. Te desconectas. 1 o 2 minutos sin parpadear, sí. Me acuerdo que en algún momento mi hermano más chico me dijo, Erika. Y yo sí, ¿qué pasó? ¡Ay! Déjame, asustaste. Dije, yo sé qué le pasó, no parpadeas, te quedaste en un punto físico. Y yo en cuclillas. Sí, asustado. Es que imagínate el desgaste del cerebro de tanta presión y tanta cosa que ya se queda como oído. Y puede llegar en algún punto. Yo cuando llegué con mi psicóloga, ya tenía 7, 8 meses de proceso, que ya era ya había vivido cosas muy fuertes, y el tratar de aparentar que no pasa nada, que estás bien y las cosas están saliendo bien, eso me hizo sentir, eso me hizo llegar no hay emoción, no pasa nada, todo está bien, todo está perfecto, el no aparentar lo que está pasando mal, más allá de esas fugas, de los ataques de ansiedad, de la depresión, de no tener ganas ni de pararte, de por las tardes, a mí no me dejaban venir a la casa, yo me quedaba en la bodega y me decían, no, aquí quédate, me daba sueño. Yo me acuerdo que me iba al fondo de la bodega y buscaba dónde acostarme. Me quedaba dormida 1, 2, 3 horas. Ya el cansancio, ya mi físico, por más que le exigiera, no podía. Es un agotamiento no solo... Es un agotamiento. No solo físico, es mental. Emocional. Es espiritual, anímico. Sí. Uh-huh. Entonces, por eso la importancia del proceso terapéutico. Consíganse un psicólogo. Si no tienen la oportunidad de acudir a un psicóloga, por favor, una persona que les sirva de apoyo emocional, con la que puedan platicar, desahogarse. Y obviamente, aunado a este apoyo psicológico, el apoyo legal, obligatorio. No puedes tú afrontar una situación legal si no tienes un representante legal. Exactamente. ¿no? Un buen abogado, sí, un abogado de tu confianza, que esté enterado del contexto, obviamente, porque cuando estás atravesando este tipo de procesos, ya lo dijimos, te enfrentas a personas que van a estar de manera constante presentando demandas, denuncias, tratando de difamarte, su principal objetivo es acabar contigo. Sí, acabarte, y obviamente desgastarte también en la cuestión económica, por el hecho de que tienes que estar pagando un abogado, pagando peritajes. Uh-huh. Entonces, tu terapeuta, tu psicólogo, y ya lo hemos dicho también, la parte espiritual, muy importante, ¿sí? Sea la religión que profesen, siempre acudir con su sacerdote, cura, ministro, como quieran llamarle, uh-huh. O el simple hecho de retirarse a tener este espacio de comunión con Dios, o como le quieran llamar, es muy importante. Sí, porque en ese momento yo creo, la desesperación te hace sentir sentimientos muy fuertes. Llegar a un punto a pensar de Diosito, ya quítamelo de encima, ¿qué hago? ¿De qué manera puedo sobrellevar esto? De verdad que yo decía, mira, se va a escuchar muy feo, pero decía yo,
yo tengo temor a ti, no le voy a dar en su Mauser, le dije, pero ya quítamelos, haz algo para que esto ya pare, porque era uno tras de otro golpe. Entonces ya yo recuerdo que llegaban los papeles a mi casa, las denuncias, no, las notificaciones, no manches, otra vez, y todo eso pegaba muy fuerte. Entonces cada denuncia para mí era me quitan las pilas, y es luchar el doble para quererte parar. En todo ese proceso y toda la situación, tus hijos, como lo dije la vez pasada, son tu debilidad y tu mayor fortaleza. Yo recuerdo que había muchos días en los que yo no me quería parar, era muy difícil para mí, y el pensar en mis hijos, decía yo, tengo que parar, y inclusive ya llegó un punto, es que hay mucha historia, pero llegó un punto en que yo estaba sola con mi niña y decía, no me quiero parar, me dolía todo, o sea, el cuerpo te duele de la depresión, te duele, y el decir, abrir los ojos y ya amaneció, y dice, es la misma pesadilla, estoy viviendo lo mismo. Otra vez. El no querer pararte y pensar, está mi niña, tengo que salir adelante por ahí, tengo que echarle ganas y tengo que pararte a duras penas y empezar a hacer lo que tienes que hacer en tu día a día. Es muy pesado, y si no se apoyan, por eso digo hoy, yo a lo mejor puedo decir, descubrí la mejor herramienta que pueden decir, y se las recomiendo, que es la terapia. Hay la recomendación que hacemos cada capítulo, en cada estado debe de haber un centro de apoyo a la mujer, búsquenlo. Uh-huh. Aquí en el estado de Guanajuato tenemos el centro de apoyo a la mujer en la calle Egipto, el que está en calle Tula, Casa de la Mujer, es calle Tula y calle Olímpica, la Casa Leonesa para las Mujeres, la red de espacios seguros, Gogliel 24/7, tenemos el apoyo. En cualquier estado, vamos a pensar bonito, que nos ven en todos lados. En cualquier estado debe de haber. En Guanajuato somos privilegiadas las mujeres, nos protegen. Vamos a aprovechar eso que tenemos. En el Centro de Apoyo a la Mujer hacen estudio socioeconómico. Obviamente, si eres una persona de escasos recursos, no te van a cobrar 700 pesos, ¿estás de acuerdo? A lo mejor 50, 25, 30, alguna cuota de recuperación, pero ayúdense ustedes mismas para poder sobrellevar toda esta situación, porque solas no van a poder, es muy pesado. Te la avientas a lo macho. Yo me la aventé a lo macho y aguantarle. Uh-huh. Pero ¿qué necesidad? Si hoy me preguntas ¿qué hubieras hecho diferente? Al final hubiera ido a terapia. Eso hubiera hecho un parteaguas, así desde un principio. Es decir, empezó esto mal, a terapia sí o sí. Es ya, porque te va a ayudar a poder sobrellevar toda esta situación. Recuerden que, como dice el título del episodio, laberinto legal sin salida, aunque parece que no haya salida, la hay. Cuando parece que las cosas se vuelven interminables, porque es proceso tras proceso, denuncia tras denuncia, se alargan las audiencias, se posponen por cualquier situación, siempre hay una salida, todo eventualmente llega a su fin, y en este proceso es bien importante que tengan ese acompañamiento, vuelvo a repetirlo, de manera este acompañamiento terapéutico, psicológico, ¿sí? Y el conocimiento es poder. ¿A qué me refiero? Infórmense, documentense en cuestiones de materia de derecho familiar, esta situación de la violencia vicaria, no solo la violencia vicaria, sino la violencia, la violencia de género, la violencia en contra de la mujer, la violencia infantil, todos los tipos de violencia, ¿no? Hay un violentómetro, ¿no? Del que se habla, de cuáles son esta escala de los tipos de violencia, que puede ser desde un gesto, una mala palabra, hasta los niveles más altos de violencia, ¿no? Que pueden llegar a las agresiones ya físicas o sobrepasarlas. Entonces, este conocimiento es poder. Hemos dicho desde el principio, si tú ya estás viviendo una situación de este tipo, tienes las herramientas para salir adelante, ¿no? Para protegerte, para defenderte y para que puedas superarlas.
¿sí? Si apenas estás empezando a vivirlas, toma las medidas, ¿sí? Está en tus manos, siempre estás a una decisión, como dicen, de poder cambiar tu vida completamente. Si aún no estás en una relación formal, si no hay un compromiso, corta de lleno, corta de raíz, corre de verdad. ahora. Sí, Sí, corre ahora. Sí. Y si ya lo superaste, bendito Dios, qué bueno. Quizás estés viviendo las secuelas, quizás estés en ese proceso de curar tus heridas, sí, y si este podcast, esta información te puede servir para que lo hagas, pues qué mejor. Sí, la verdad es que sí. Tomar las debidas precauciones, hemos dado el ejemplo de cómo comenzó todo, de cómo empezó desde el noviazgo, esas violencias, esas agresiones en el matrimonio, todo lo que pasó. Hay personas hoy por hoy que dicen, es que mis niños están chiquitos, lloran por su papá. No, reina, no, lo mejor que les vas a poder hacer va a ser el buscar ayuda, porque estas personas el día de mañana a lo mejor están chiquitos. Esta persona, como la persona que yo me topé, pues no respetaba ni el tamaño de mis hijos, ¿no? En específicamente la situación que sucedía con el del medio, la agresión y la violencia. Entonces, ¿a qué evitas esa violencia, que la violencia vaya incrementando? Es que imagínate, qué porque bien. Al final, la violencia tiene que salir hacia un lado, sea hacia ti, hacia sus hijos, claro, o a quien sea. La tiene que canalizar. Decías, es que es por mis hijos, por tus hijos. Qué bien le puedes estar haciendo a tus hijos, manteniéndolos cerca de una persona que es un violentador o un agresor. Exactamente. Ninguno. Sí. Por más que trates de llevar la fiesta en paz, seas hombre, seas mujer, y tu pareja es la que está generando este entorno de violencia, ¿sí? Qué bien le puedes estar. Es que se ponen mal porque no. Sepáralos, sí, del violentador. Sepáralos de este ambiente tóxico, de este ambiente de violencia, ¿sí? Y empieza con la supervisión en estas visitas que hemos hablado, las visitas supervisadas, ¿sí? Donde está todo bajo control. Pero lo mejor que les puede hacer a tus hijos es sacarlos de este ambiente de violencia. Ay, sí. Es que van a llorar al principio, sí, lo van a extrañar, la van a extrañar, ¿sí? Pero a la larga va a ser lo mejor. Porque no solo va a ser el sacarlos de este contexto o alejarlos de la persona que está generando violencia, sino el ejemplo que les estás dando. Quedándote ahí, ellos van a estar viendo la violencia, los gritos, esta dinámica de enferma, ¿no? Sí. Y lo van a aprender, y hablábamos de los patrones. Eso, yo creo que se va grabando que en tu cabeza retumbe que lo que tus hijos están viendo es lo que van a hacer. Lo van a repetir. Lo van a repetir, es ese patrón repetitivo. Por eso digo yo que es tan importante uno como mujer ir a terapia. Más allá el no toparte con este tipo de personas. Ok, ya te topaste, estás ahí, ve a terapia porque puedes darle un giro a la situación. ¿Para qué? Para poder sanar a tus hijos. Porque en mi caso, mis hijos relativamente ya estaban grandes. Estás hablando de 12, 11, 10 años, ¿no? Entonces ya estaban grandes. El buscar la manera de cómo poderlos ayudar a ellos, poder sanarlo, todo este proceso que ya traían. Si son niños chiquitos se les olvida, y la vida que les empieces a dar va a ser completamente diferente a lo que tú viviste, ¿no? Pero si ya están grandes, ya vivieron un proceso de violencia, ya hubo confrontación, que más adelante lo voy a hablar, de mi hija con este hombre, y este hombre burlándose de ella, delante de una psicóloga, que esa psicóloga, de verdad que Dios me la proteja, pero ni recomendada, y es alguien de renombre aquí en León. Sí, es conocida. Es conocida a nivel juzgados y a nivel todo. Dije, no, o sea, con ella no me vuelvo a parar. Provocó una situación, entonces el empezar a sanar todo eso te va a costar más trabajo. El que tú digas, es que ya son más conscientes, ya no van a llorar como niños chiquitos, ya van a saber. No, ya hay más daño. ¿A qué esperarte más tiempo? Si puedes cortar de raíz la situación cuando están chiquitos. Exacto. Hoy por hoy mis hijos valoran una vida en paz, valoran una vida tranquila, valoran llegar a su casa y esté todo tranquilo, recogido, en paz, porque imagínate que era una casa en la que había mucho caos,
este hombre era acumulador compulsivo y llevaba cosas y yo buscaba cómo acomodarlas y mis hijos me decían, mami, yo me acuerdo la casa se veía como que tirada por partes, como que siempre había un relajo y tú siempre estabas en friega. Sí, hijo. Porque tú buscabas mantener el orden, la armonía, y esta persona era la del caos, sí, la del relajo, todo. la de la mugre. Entonces, imagínate que ahora llegan tus hijos a su casa y dicen, ay, qué rico. Claro. Ahora ellos ya disfrutan la paz, la tranquilidad, el llegar y quedarse dormido sin ruido, el poner música clásica sin gritos, sin que te estén hablando groserías, sin que te estén tratando mal, a tus tiempos, relajado, o sea, empiezas a valorar todas esas cosas que no tenías. Y ellos poco a poco han ido sanando porque no ha sido un proceso fácil. Para mí y para mis hijos ha sido un proceso muy complicado porque más allá de que han ido a terapia, primero mandados por medio de juzgados, primero recomendados por perito en psicología, pero el poder sanar todo ese daño que se hizo. Y les estoy hablando de los dos que están conmigo. El proceso con el que no está conmigo creo que va a ser mucho más largo y voy a tener que tener el triple o el cuádruple de paciencia para poder sanarlo. Ya te va a convertir en una carrera de resistencia. Exactamente, porque todavía no termina. No. O sea, yo justo el otro día decía, mi pesadilla va a terminar cuando mi hijo regrese. Precisamente hablando de procesos legales sin salida o interminables, ¿sí? Sigues todavía. Se sigue todavía, o sea, seguimos. Después seguimos contando los días. Después de 2 años, más de 2 años. No, te estoy hablando, duró 2 años mi divorcio, pero ahorita ya de ese divorcio ya voy para 2 años de que salió, estamos hablando de 4 años y todavía no puedo recuperar a mi hijo. Pero eventualmente todo tiene No, yo sé, primero Dios y tiene que ser así y todo tiene un principio y un fin. Así es. Entonces estoy segura que ya estoy en el principio del fin. Pues bueno, Kika, se nos acabó el cafecito. No, yo todavía tengo como a mitad de la casa. Ay, oye, pero ahora yo no dije esto, espérate. La frase, tú sabes que siempre recuerden que al final nos gusta hay una frase buenísima, dice, y dice así, me vacuné contra la calumnia cuando confirmé que era el precio a pagar por ser distinto y triunfador. Cuando me dicen que alguien a mis espaldas acabó conmigo, no pido ni permito que me digan lo que se dijo. De vivir y sobrevivir, aprendí que el ignorante es atrevido, que el mediocre es irrespetuoso y que el derrotado del triunfo ajeno dispara a matar reputación. Buenísimo. Bien buenísimo. O sea que, como decía, no me acuerdo quién, deja que los no te creas. Creo que era mi mamá o mi papá, alguien decía, deja que los perros ladren, señal de que vamos avanzando. La difamación, vas a vivir todo el tiempo, van a hablar de ti, van a hacer dudar a tu entorno familiar cercano, se van a cansar, van a hacerlo hasta el cansancio, el acabar contigo, pero si tú te encuentras fortalecida, agarrada de la mano de Dios y con tu terapeuta, mira, te hacen lo que el viento a Juárez. Nada. Los mandados y pues todos a la fregada. Pues bueno, amigos, terminamos ya tercer episodio. Ay, sí. Esperemos que sin ninguna falla técnica. Esperemos en Dios que haya terminado bien. Recuerden compartir en sus redes sociales, Spotify, Facebook, Instagram, TikTok. Compártanlo con todas aquellas personas que ustedes crean que les pueda ser de utilidad, que les pueda servir, ¿sí? Para poder sobrellevar algún proceso similar que estén atravesando. Vamos a ayudar a quien lo necesite. Pongan esa semillita en quien necesite escucharlo, hagan esa labor de compartir. Más allá, si llegamos a hacer lo que lleguemos a hacer, nuestro principal fin es ayudar a quien lo necesite y evitar, visibilizar y ayudar. Así es, lo hemos dicho desde el principio, como tú ya lo comentaste, es visibilizar, que llegue a las personas que tiene que llegar
y que todas estas situaciones que cada vez son más comunes, sí, de lo que creemos, sean precisamente visibles, sí, y las personas que lo están atravesando puedan recibir la ayuda necesaria para salir adelante y poder superar todas esas situaciones. Ay, sí, que agarren el valor, no están solas. Tienen muchos lugares en donde apoyarse y mucha familia que en algún momento van a estar siempre ahí para ustedes. Muy bien, amigos. ¿Verdad? Nos despedimos, les mandamos un fuerte abrazo. Esto fue Tardes de Café con Kika y Tona, Historias de Vida. Nos vemos en el próximo episodio. Besos, bye.